Los reclusorios son instituciones penitenciarias destinadas a albergar a personas que no han cumplido con la ley y que están cumpliendo una condena. Las paredes de un reclusorio encierran más que solo a quienes han cometido un crimen. Encierran secretos, historias aterradoras y eventos que pocos se atreven a contar. En este video, exploraremos los relatos más impactantes y escalofriantes que han surgido desde el interior de las cárceles. Así que quédate hasta el final porque la realidad, a veces, es más aterradora que cualquier ficción. Mi papá estuvo 3 años en el reclusorio por un conflicto con unos vecinos problemáticos que, gracias a sus influencias, ya habían metido a varias personas a la cárcel injustamente. Durante ese tiempo, experimenté de cerca la crudeza de la vida en ese lugar y de las visitas. Desde el principio, pasar por los filtros de seguridad era una experiencia humillante. Son al menos 5 andenes, y las custodias no tenían reparo en lastimar a las visitas durante las revisiones. Mi mamá, por ejemplo, sufrió los abusos de una custodia que incluso la manoseaba de forma inaceptable, al punto de que otra le advirtió discretamente que se defendiera antes de que la situación empeorara. Dentro del reclusorio, los internos en el patio grande solían ofrecer ayuda a las visitas a cambio de unas monedas. Sin embargo, esto no estaba exento de riesgos, ya que muchos de ellos competían violentamente por ese dinero. Recuerdo claramente cómo, en al menos 2 ocasiones, las riñas por unas monedas terminaron en tragedia. Una vez, incluso, a un señor mayor por 5 pesos. A partir de entonces, nos pedían que, si queríamos dar dinero a los internos, lo hiciéramos directamente en la mano, para evitar conflictos. También fui testigo de actos desgarradores, como cuando un preso decidió en el patio, porque ya no soportaba la vida ahí. Mi papá, consciente de los peligros, pidió durante un tiempo que mi hermana mayor no lo visitara, ya que algunos internos le estaban echando ojo, y temía por su seguridad. Mi papá nos contó historias aterradoras sobre lo que sucedía dentro. Una de las más impactantes fue cómo logró ayudar a un joven recién ingresado, de apenas 18 años, quien era muy atractivo y parecía de familia adinerada. Algunos internos querían e incluso, pero mi papá intercedió, enfrentándose a ellos para protegerlo. Decía que, aunque se metió en problemas por hacerlo, sabía que ese muchacho no habría sobrevivido al trauma. Por suerte, un primo lejano que tenía peso dentro del reclusorio lo ayudó indirectamente. Aunque mi papá nunca le pidió favores, el primo lo saludaba y lo llamaba tío frente a los demás, lo que lo protegía de muchos conflictos. Sin embargo, eso no lo libró de ser testigo de la violencia diaria. Presos siendo a veces con la complicidad de los custodios, quienes recibían sobornos para llevar a ciertos internos a las celdas de otros. Particularmente cruel era el destino de aquellos que llegaban al reclusorio por delitos pues eran convertidos en víctimas de abusos y humillaciones extremas. También recuerdo una vez durante un evento de jaripeo dentro del reclusorio, cuando todo se salió de control. Hubo una pelea masiva y las visitas tuvimos que ser evacuadas de emergencia. Esos 3 años de visitas fueron largos y tristes. El reclusorio es como un hotel caro, donde todo se paga, desde las cosas más básicas hasta privilegios para los internos. Incluso las latas y botellas que querían llevarse las visitas eran confiscadas por los custodios, quienes las usaban para venderlas dentro del reclusorio y obtener más dinero. En la sala, el ambiente era más tranquilo, pero el patio era un caos. Peleas constantes, agresiones e incluso asesinatos. Nadie podía hablar ni intervenir. Ahí, la regla principal era ser ciego, sordo y mudo. Veías cómo humillaban a los más vulnerables, como los viejitos o los chavitos, y simplemente seguías tu camino, tratando de mantener la cabeza baja para evitar problemas. Esa experiencia me marcó profundamente, y aunque mi papá logró salir, nunca olvidaremos lo que vivimos durante esos años. Recientemente, mi profesor nos llevó a una visita al reclusorio y la experiencia fue impactante. Desde el inicio, nos enfrentamos a estrictos protocolos de seguridad, pasando por al menos 4 filtros. Incluso nos colocaron un sello transparente en la mano como medida de control.
Algo interesante que aprendimos es que las personas privadas de la libertad están clasificadas según su personalidad: antisocial, narcisista, egocéntrica, con el objetivo de evitar conflictos y promover una mejor convivencia. Dentro del lugar, existe un pequeño mercado donde los internos venden productos como dulces, papas, artesanías de madera y otros artículos. También tienen acceso a apoyo psicológico, aunque hay un fuerte estigma entre ellos hacia quienes buscan ayuda emocional, considerándolos débiles. Este rechazo ha llevado a muchos a optar por medidas extremas en lugar de expresar su dolor. En cuanto a la educación, los internos tienen la oportunidad de estudiar, desde aprender a leer y escribir hasta obtener una licenciatura en Derecho. Además, pueden participar en actividades deportivas como fútbol, básquetbol e incluso competencias de baile entre diferentes reclusorios. Otro aspecto que nos llamó la atención fue la visita conyugal, en la que algunas reclusas de Santa Marta o las esposas de los internos pueden acudir para tener encuentros íntimos. Esto ha llevado a historias curiosas, como licenciadas que se enamoran de reclusos y hasta llegan a tener hijos con ellos. Una regla importante es la vestimenta. Está prohibido vestir de beige, blanco, negro o azul marino. El beige lo usan los internos, el blanco es para el personal médico, y el azul marino o negro es para los policías. Por último, los reclusos con buena conducta pueden acceder a trabajos dentro del reclusorio, incluso en áreas administrativas, lo que les brinda la oportunidad de reintegrarse y mantenerse ocupados. Un conocido tenía un familiar que era una persona de mucho peso dentro del penal. Según lo último que supe, ya lo extraditaron a otro reclusorio, aunque no recuerdo a cuál. En una ocasión, nos pidió que lleváramos morralla para ayudar a los internos que están en malas condiciones y cuyas familias no los visitan jamás. Aprovechando nuestra visita, nos invitó a participar en una reta de fútbol dentro del penal. Jugamos contra otra persona que también era pesada ahí dentro, y ellos apostaron entre 15,000 y 20,000 pesos en el partido. A cada jugador nos pagaron 500 pesos solo por participar, y además nos prometió que si ganábamos, nos daría una parte del premio. Éramos 7 jugadores en total. El ambiente del partido era tenso, pero al final logramos ganar. Nos ofrecieron quedarnos a comer dentro del penal como parte del festejo, pero varios de nosotros decidimos no aceptar, principalmente por razones de higiene. También nos ofrecieron agua, pero, sinceramente, nadie quiso arriesgarse. No sabíamos de dónde provenía ni si era segura. Durante nuestra visita, incluso nos ofrecieron cosas más extremas, como la verde y hasta la blanca para llevarnos de regreso. Nos reímos incómodos, pero declinamos. Dentro del penal, se nota que los custodios les tienen mucho miedo a los internos con influencia, quienes prácticamente controlan todo ahí. Es impactante estar rodeado de gente que ha cometido crímenes terribles y que, incluso sabiendo que pasarán muchos años encerrados, no muestran ni un ápice de remordimiento. La experiencia, aunque curiosa, dejó un sabor amargo al reflexionar sobre la vida dentro del penal y cómo se maneja la dinámica entre los internos más poderosos y el resto. Un conocido mío está recluido, y aunque he ido pocas veces a visitarlo, cada ocasión ha sido una experiencia frustrante por el sistema lleno de corrupción. Desde que llegas, te piden dinero por todo. Si eres mujer, te revisan otras mujeres, y si te ven con uñas pintadas o maquillada, es casi seguro que inventarán algo para pedirte dinero. Si no das la famosa mordida, simplemente no te dejan pasar. Aunque no quieras caer en este juego, es difícil no ceder cuando ya hiciste el viaje, y no quieres que sea en vano. El sello que te colocan al entrar es clave. Te recomiendan no lavarlo al usar el baño porque, al salir, debes pasarlo por unas cabinas especiales que lo verifican. Si llegas a perderlo, te obligan a quedarte hasta que pasen lista, lo cual puede extenderse hasta muy tarde en la noche. Además, la zona del penal es peligrosa, lo que lo hace aún más complicado. He presenciado de todo, tanto cosas agradables como desagradables. Pero lo que más me molesta es el abuso por parte de los custodios. Aprovechan cada oportunidad para hacer negocios dentro del penal, a menudo a costa de las personas que van a visitar a sus familiares. Los domingos, la atmósfera cambia. El penal se convierte en un verdadero tianguis, con puestos de todo tipo: comida,
artesanías y más. Incluso hay cabañas disponibles para hacer el sin respeto. Hacemos una pequeña pausa para recordarles que pueden seguir a los 3 administradores de este canal en sus respectivas cuentas. Cada uno sube contenido variado que estamos seguros de que les va a gustar. No olviden que si tienen alguna historia, nos la pueden hacer llegar por nuestra página de Facebook e Instagram. Tienen los links en la descripción. Muchas gracias. Cuando era pequeña, mi papá estuvo en un penal, pero lo que sí tengo claro es lo impactante y feo que era entrar ahí. A pesar de lo incómodo de la experiencia, yo insistía en ir porque quería verlo. Tenía alrededor de 6 años, y aunque mi mamá no quería llevarme, yo le rogaba y lloraba hasta que accedía. El proceso para entrar era complicado. Había filtros estrictos, y las policías encargadas de la revisión se pasaban mucho, incluso con niños. Una vez dentro, te daban un tipo de boleto o pase, y si lo perdías, salir de ahí se volvía un problema enorme. Recuerdo claramente las grandes rejas al entrar. Desde ahí podías ver a los reclusos esperando a sus visitas. A mí me incomodaba porque se nos quedaban mirando mucho. Mi papá siempre me decía, agárrate bien de mí, o me cargaba, especialmente porque se sabía de casos en los que robaban a menores si no las llevaban bien sujetas. Una historia que nos marcó fue cuando se supo de una niña que fue arrebatada porque no la tenían bien agarrada. Afortunadamente, mi papá ya salió. Aunque mis papás ya no están juntos, de vez en cuando lo veo. La experiencia me dejó claro que la vida en un penal no solo es difícil para quienes están ahí dentro, sino también para sus familiares. Tiempo después, conocí a un señor en mi trabajo que también estuvo en prisión. Me contó muchas historias, todas confirmando lo que ya sabía. Estar ahí es un reto constante de sobrevivencia. Lo principal es no meterse con nadie y mantenerte lo más alejado posible de los problemas. Pasé un año en el Centro de Reincorporación Social en Ecatepec, conocido como el Chinches Bravas. Es un lugar donde han ocurrido muchas muertes, y la gente cuenta que es común ver entidades dentro. Personalmente, yo vi al fantasma de un custodio. No me dio miedo porque parecía estar haciendo su rondín normal. Una vez, mientras estaba despierto, lo vi pasar frente a mi celda. Lo curioso es que a esas horas de la madrugada, nadie debería estar haciendo rondines porque, en teoría, las celdas ya están cerradas. Este custodio fantasma siempre pasaba por los pasillos y desaparecía al llegar a la última celda, que topa con la pared. Por cómo están diseñados los barrotes y la poca luz, era imposible ver hacia dónde se iba. Todo coincidía con lo que me habían contado antes, que el custodio muerto recorría la estancia y desaparecía en ese punto. En otra ocasión, un compañero que dormía sobre una tabla en medio del pasillo, despertó gritando porque dijo haber visto al muerto en el baño. Yo no estaba seguro de qué creer, pero esa misma noche vi una sombra moverse, aunque nadie más estaba despierto. Podría haber sido alguien intentando asustarnos, pero sigo sin estar seguro. Aunque trato de no creer en esas cosas hasta que lo vea más claro, lo que sí me sacó mucho de onda fue algo que me pasó después de salir del penal. Un día llegué corriendo al patio de mi casa y vi a mi abuela lavando trastes. Casi me caigo por la sorpresa, porque cuando me metí a mi cuarto, caí en cuenta de que mi abuela llevaba meses de muerta. Regresé al patio de inmediato, pero ya no estaba ni ella ni los trastes que supuestamente estaba lavando. La neta, me quedé bien ondeado. Esas experiencias te hacen cuestionarte mucho, porque aunque intentes buscarles lógica, hay cosas que simplemente no puedes explicar. La experiencia de visitar a un ser querido en un reclusorio es, sin duda, una de las pruebas más duras y desgarradoras que alguien puede vivir. Desde el momento en que llegas, te enfrentas a una cadena interminable de obstáculos y abusos, empezando por los cobros extraoficiales, que parecen estar instaurados como una mafia invisible pero omnipresente. Pagar por todo, desde guardar tus cosas hasta evitar que los alimentos que llevas sean maltratados, crea una sensación de impotencia que es difícil de describir. Como mujer, el ambiente es especialmente intimidante. Los reclusos que se ofrecen a ayudar a cargar tus cosas muchas veces lo hacen con intenciones cuestionables,
y el acoso puede ser tan evidente que no sabes si gritar, correr o simplemente fingir que no pasa nada. Cada paso dentro del lugar es un reto que te pone a prueba tanto física como emocionalmente. Lo más triste es ver cómo viven aquellos que no tienen familia que los visite. Les toca comer del rancho, una comida que apenas califica como alimento, servida en botes improvisados con ingredientes mínimos y fríos. Es algo que te rompe el corazón porque, por muy mal que alguien se haya portado, nadie merece vivir en condiciones tan degradantes. Y luego, está el impacto emocional de cada visita. El abrazo de llegada es agridulce porque sabes que tendrás que despedirte en unas horas. Y ese momento de despedida, con la incertidumbre de no saber cómo estarán después de que te vayas, es una herida que se lleva mucho tiempo en sanar. Son experiencias que no solo marcan a los que están dentro, sino también a las familias que los acompañan desde afuera. Como dices, no se lo desearías ni a tu peor enemigo, porque esos meses o años que pasas en esa dinámica dejan cicatrices que duran toda la vida. Los que somos de Nuevo León recordarán el último motín que se hizo en el penal. Esa ocasión, yo trabajaba en el gobierno y me tocó ir a apoyar, pero no vi casi nada de lo que realmente pasó porque cuando me llamaron ya tenían controlada la situación. Días después, las líneas de investigación de la Fiscalía solicitaban que fueran entrevistados todos los custodios asignados al penal. Para finalizar las entrevistas, teníamos que mostrarles unos videos en los cuales debían identificar a las personas que aparecían en las grabaciones. Al reproducir los videos, esperaba ver algo sencillo, como imágenes o tomas generales. Sin embargo, lo que vi fue completamente diferente. Eran grabaciones en vivo de cómo los internos se atacaban entre ellos, con una frialdad y violencia indescriptibles. Recuerdo una grabación que me dejó impactada. En un pasillo, un hombre corría huyendo de un grupo que lo perseguía. En cuestión de segundos, lo alcanzaron y comenzaron a golpearlo con pedazos de pared, tablas y cualquier cosa que pudieran usar como arma. Vi cómo le dieron un golpe en la cabeza con un pedazo de concreto y un fragmento de su se desprendió, pero él seguía en pie, tratando de sobrevivir. La adrenalina parecía mantenerlo consciente, hasta que finalmente cayó debido a la pérdida de sangre y a las heridas graves. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mente no podía procesar tanta violencia y odio desatado en ese lugar. Sentí náuseas y tuve que salir corriendo al baño a vomitar, pero sabía que debía terminar la entrevista. Una amiga mía que llegó al penal mientras el motín aún estaba en curso, me contó que se sentía como si estuviera en medio de una película de guerra. Desde ese día, cada vez que me tocaba regresar al penal, sentía una vibra pesada y extraña. No puedo olvidar lo que vi en esos videos, ni la brutalidad que presencié, y esa experiencia sigue marcándome hasta hoy. Sin duda alguna, son historias muy impactantes que valen la pena ser contadas, ya que los reclusorios, al ser lugares entre comillas privados de todo lo que conocemos, alberga historias muy interesantes. Pero cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas el contenido que se viene. Sigan a los admins y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.